Bien, muy buenos días a todos, bienvenidos. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Mariana Díaz y quiero darles la bienvenida a nombre de todo el equipo de Hermos y de Rockwell Automation que hoy está haciendo posible esta sesión. Hoy vamos a platicar, es la segunda sesión que tenemos para integradores de sistemas, ya que por ahí tuvimos que recorrer algunas fechas. Entonces, vamos a platicar hoy de Micro 800 y les recordamos que el día de mañana vamos a estar platicando de los controladores 5380. Esperamos que puedan acompañarnos también. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Van a estar exponiendo y platicando con nosotros los ingenieros Amin Alcántara de Rockwell Automation y David de Jesús Herrera de parte del equipo Hermos. En un momento les voy a ceder la palabra para que se presenten y empecemos a abordar este tema. Quiero comentarles algunas cuestiones importantes para una mejor. Si se encuentran en computadora de escritorio o bien en el teléfono, en la parte inferior de su pantalla se encuentra una barra de control. Si no pueden verla, basta con dar clic una vez en la pantalla y aparecerá, y la siguiente vez desaparecerá. En esta barra se encuentran disponibles sus controles de audio y video. Les agradecemos mantenerlos cerrados mientras nuestros ponentes estén exponiendo o platicando con ustedes, para que todos podamos tener una mejor experiencia de audio y, por supuesto, en los momentos en los que tengamos abierto el foro de preguntas y respuestas, podrán volver a habilitarlos. A la derecha de estas funciones se encuentra la función levanta tu mano, que estoy habilitando en este momento. Esto nos permitirá saber que tienen una pregunta y podamos abrir o cederles la palabra para que abran su micrófono y después le vuelven a dar clic, se baja la mano en ese momento. A un lado de esta función se encuentra en la conversación, lo que habilita el chat de la reunión. Ahí también nos pueden escribir sus preguntas. También en el chat nos estará acompañando Alberto Mandujano de parte del equipo de automatización Hermos. También podrá estar al pendiente de sus preguntas y, por supuesto, en cuanto tengamos oportunidad, las leeremos en vivo para que puedan ser contestadas por nuestros ponentes. Si se encuentran en celular, las funciones están prácticamente igual. En la parte inferior se encuentran controles de audio y video, y en la parte superior a la derecha, exactamente a un lado del título de la sesión, se encuentra habilitada la función de chat para que nos puedan hacer sus preguntas. Si ustedes dan clic sobre la ventanita de chat o dan clic sobre los 3 puntos en celular, van a poder ver también la función de levanta tu mano habilitada. Cualquier duda técnica, si dejaran de escuchar o ver presentación en algún momento, por favor escríbanos en el chat. Mi compañero Israel Sierra y su asesora del equipo de marketing estaremos al pendiente para apoyarles. Esta sesión se está grabando, al igual que todos los webinars, entonces podrán tenerla disponible en nuestro canal de YouTube a partir de mañana, y también pueden ahí consultar nuestras sesiones anteriores que hemos tenido como parte de este programa de Automation Academy. Antes de cerrar mi participación y darle la bienvenida a los ponentes, les recuerdo que todas las sesiones que tenemos durante el mes de junio les otorgan un reconocimiento digital. Por favor, al momento de contestar su encuesta, escríbanos el nombre tal cual quieran aparezca en su reconocimiento para que les llegue correcto, y va a estar firmado por nuestros ponentes y de parte del equipo Hermos Rockwell Automation. Gracias a todos, espero que esta sesión sea muy productiva para ustedes. Adelante, César Amin, buenos días, bienvenidos. Muchas gracias, Mariana, por la introducción. Gracias a todos por su participación en esta sesión. Vamos a comenzar ahorita hablando un poco sobre el ciclo de vida de los productos. Mi nombre es Amin Alcántara y soy el representante de Rockwell Automation para arquitectura y software, basado aquí en la ciudad de Querétaro y actualmente basado dentro de mi casa con este tema de la pandemia. Vamos a platicar un poquito ahorita del ciclo de vida de los productos. Básicamente, Rockwell Automation cuenta con un programa que es de ciclo de vida para todos los productos, todos los equipos de hardware, así como de software, que Rockwell Automation tiene disponibles en el mercado, pues transcurren por un ciclo de vida, el cual consta de cuatro etapas principales. Esta información la podemos encontrar de manera pública dentro de una página web, así como con documentos que tenemos oficiales también que se pueden entregar a los clientes para tener una mejor justificación o un mejor control en cuanto al ciclo de vida de los productos, ¿no? En muchos casos, algunos de los proyectos o la mayoría de los proyectos pues tienen que llevar consigo una justificación de negocio, y en el caso, por ejemplo, de los
fabricantes de máquinas o integradores de sistemas, pues todavía tienen que dar ese como extrita, ¿no? Para los clientes o los usuarios finales, para poder justificar la inversión o poder bajar los recursos dentro de las plantas, ¿no? Estas 4 etapas que normalmente tienen los equipos de Rockwell son activo, activo maduro, fin de vida y descontinuado. Vamos a repasar cada una de ellas de manera puntual, digo, a manera muy breve, para darles un overview general de qué es lo que se trata cada una de ellas. Cuando hablamos vamos a empezar de atrás para adelante para que sea más, más evidente el punto que quiero hacer con ustedes y que quede claro, porque a veces puede pasar que hay algunos teléfonos descompuestos y el producto puede ser que esté en fin de vida, pero el cliente ya entró en pánico pensando que está descontinuado, ¿no? Que ya no hay repuestos y demás. Nos ha pasado algunos casos de ese tipo. Entonces, bueno, comenzando con la parte del producto, cuando está descontinuado, quiere decir que ese producto ya no se vende más. Ya Rockwell Automation no tiene fabricación de esos equipos. Ya el equipo ha sido retirado completamente del mercado. Ya no hay nuevas actualizaciones, ya no hay parches, actualizaciones de firmware, etcétera. Quiere decir que ya es mucho más difícil adquirir los equipos, ¿no? En el mercado. En este punto ya debió de haber pasado una considerable cantidad de tiempo para que el producto llegue a ese nivel o a ese estado más bien del ciclo dentro del ciclo de vida sin que se le haya tomado en cuenta para un plan de migración. El paso anterior o la etapa anterior es precisamente eso, es una etapa que le llamamos fin de vida. Alrededor de unos 3 a 5 años más o menos, dependiendo de la tecnología, es que va a durar esta etapa de fin de vida. Esta etapa de fin de vida tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Básicamente, cuando un producto va a ser descontinuado, Rockwell normalmente no dice, bueno, hoy estamos a 30 de julio, vamos a descontinuar este producto en diciembre del 2020, ¿no? O sea, normalmente lo que Rockwell dice es, ok, este producto va a entrar en una etapa de fin de vida y lo vamos a descontinuar en diciembre, pero del 2030, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos ahorita con bastante tiempo para empezar a hacer esas migraciones. Esa etapa, todavía los productos se encuentran en una producción muy mínima, muy, muy baja. Hay algunas reparaciones, hay algunas actualizaciones menores. Realmente ya no se está fomentando la adquisición de estos equipos que están en etapa de fin de vida. Y típicamente el primer indicio que nos da que un equipo está en fin de vida es porque el precio se dispara completamente. Ahí sí es un incremento de precio bastante, bastante elevado, que hay entre una parte... perdón, una disculpa. Que los equipos pues se quedan en esa etapa con un precio bastante, bastante elevado, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro que tenemos ahorita con los equipos que están, por ejemplo, descontinuados, o tan solo con los SLC 500, ¿no? Por ejemplo, que son los más, como más recientes. Un controlador de SLC 500, por ejemplo, puede llegar a costar hasta $5,000, cuando un Compact Logix de los nuevos, del Compact 5380, que es la última tecnología en Compact Logix, llega a costar el más barato cerca de $1,200, $1,300, $1,500 aproximadamente, ¿no? Algunas migraciones completas se pueden hacer con el costo de un producto que está dentro de fin de vida. Entonces, más o menos como para que tengamos una referencia de cuánto es la diferencia, ¿no? Durante esta etapa del producto, normalmente hay información colateral, quiere decir, cartas de obsolescencia, cartas cartas de ciclo de vida de los productos, hay algunas herramientas de migración que vamos a ver algunas de ellas ahorita con la ayuda de David Herrera. Hay algunas herramientas también de migración, pero por la parte de hardware, como el kit de conversión para SLC a Compact Logix o de PLC5 a Control Logix, etc. Así como también hay algunos incentivos comerciales.
Hay algunos programas comerciales que se pueden echar mano para regresarnos a nosotros el equipo, bueno, vía Hermos, regresarnos el equipo obsoleto y se puede dar una nota de crédito a cambio. Es un monto, digo, no es 90%, etcétera, del costo del nuevo, pero sí se regresa, se puede tomar a cuenta, ¿no? A cuenta de nota de crédito. También hay algunos incentivos comerciales precisamente por la parte de adquirir nueva tecnología. Entonces, hay muchos como incentivos en todo caso en esta etapa, precisamente porque lo que estamos promoviendo pues es la nueva tecnología, ¿no? Cuando un activo es maduro, previo a que sea un activo en fin de vida, cuando un activo es maduro quiere decir que hay dos equipos que comparten características similares en cuanto a las aplicaciones, pero que el equipo que está activo supera tecnológicamente y típicamente también en cuanto a costos es más económico el equipo que está activo. El activo maduro que podemos, por ejemplo, ahorita mencionar, podría ser un Micrologix 1400 y un 1100, por ejemplo, ¿no? Esos Micrologix se les extendió la vida o el ciclo de vida dentro de activo maduro porque todavía hay mucha base instalada y porque al momento de hacer la conversión a un Micro 800 o a un Compact Logix, por ejemplo, el resultado pues es un mayor costo, ¿no? La verdad es que el Micrologix 1400 y el 1100, que son los únicos dos que tienen puertos de Ethernet embebidos, esos equipos son los que, digamos que siguen vivos por la parte de Micrologix, por, vamos, la combinación de entradas y salidas que tienen. Están bastante completos dentro de un ladrillito. Entonces, el replicar eso en Micro 800 o Compact Logix, pues resulta a veces un poco más costoso. Sin embargo, el Micrologix o lo que podemos esperar para el Micrologix 1400 y 1100 es que conforme vaya avanzando el tiempo, el precio de esos mismos componentes electrónicos pues van a aumentar, lo cual nos lleva a nosotros también a empezar a desmotivar o desincentivar a los clientes que utilicen esa tecnología, ¿no? Del Micrologix. Y el activo o el producto que está activo, ese no tiene ningún problema en absoluto. Ese es el que está más reciente. Hay soporte por parte de fabricante y distribuidores. Tenemos actualizaciones, versiones de software. Hay stock con los distribuidores. Se está fabricando continuamente y todo está marchando sobre ruedas, ¿no? Y este tema, pues precisamente viene a colación por ahorita todas las migraciones que están saliendo dentro de la industria, ¿no? Entonces, para que ustedes también tengan bien en claro que son 4 etapas y que si un producto está en fin de vida, no quiere decir que no tenga como que soporte o que no vayamos a acompañarlos de la mano con un plan de migración, porque normalmente ahí es donde todo el mundo empieza a correr, ¿no? Entonces, a veces nos brincamos de activo maduro a descontinuado. Entonces, ahí en cualquier duda que tengan también al respecto, si tienen alguna aplicación donde vayan a hacer alguna migración, permítanos ayudarlos a justificar precisamente esos recursos que necesitamos obtener pues de los usuarios finales para completar esos proyectos, ¿no? Toda esta información está disponible, se pueden hacer varios escenarios o varias alternativas que puedan presentarle a los usuarios finales y que ellos puedan elegir pues la alternativa más viable para ellos, ¿no? Costo-beneficio, analizando obviamente pues el costo-oportunidad de cada uno de los escenarios. Le voy a ceder ahorita en este momento la palabra a mi compañero David Herrera para que continúe con un poquito más a detalle de algunos productos que están ya en ciclos de vida activos, descontinuados y fin de vida. Muchas gracias. Continúo con ustedes. Muchas gracias, Efraín. Buenos días a todos. Espero me escuchen bien. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con la presentación. En esta ocasión nos toca platicar un poquito de lo que es Micro 800 y Micrologix, ¿no? Que es nuestro sustituto. En este caso, Micro 800 es el reemplazo directo de Micrologix. Y vamos a ver justamente en qué estatus de su ciclo de vida se encuentra cada uno de ellos para iniciar, ¿no? El Micrologix es, o ha sido por años, una de las familias muy competitivas por muchas de las funciones que se tenían en cada uno de sus modelos. Sin embargo, por la evolución de la tecnología, se
se han ido quedando atrás, ¿no? Es por eso que algunos de ellos ya están totalmente descontinuados, el caso del Micrologix 1000, 1200 y 1500. Como mencionaba Min hace un momento, aún sobreviven el 1100 y 1400. ¿Por qué aún sobreviven? Pues por la parte de las comunicaciones. Son los únicos dos Micrologix que tienen comunicación Ethernet, y por eso es que se extendió aún más su ciclo de vida en activo maduro por esta capacidad de comunicaciones, ¿no? ¿Cuáles son los posibles escenarios para migrar estos controladores? Pues bueno, dependiendo del tamaño de la aplicación, es que podemos elegir entre Micro 800 o Compact Logic. Por ejemplo, los Micrologix 1500 utilizan tarjetas de Compact Logic de las 1769. Entonces es un caso muy particular en el cual es más fácil migrar a Compact Logic que un Micro 800, ¿no? En el caso de los demás, son aplicaciones más pequeñas, y justamente es donde entra esta nueva familia de controladores, los Micro 800, los cuales tienen diversas capacidades que se ajustan justamente a cada uno de estos productos que existían en la familia de Micrologix. Les voy a presentar rápidamente cómo es que queda esta familia actual, que es de Micro 800, la cual consta de 5 diferentes controladores. Prácticamente lo que se hizo aquí es tener muchas opciones para que quepan justamente en aplicaciones muy particulares y ganarle ahí por el tema de costo a cualquier otra solución que exista, ¿no? En este caso tenemos desde los más pequeñitos, que son los Micro 810, cada uno con diferentes características. Vamos subiendo en cuanto a la cantidad de entradas y salidas que podemos disponer de ellos, y también qué otras características podemos ofrecer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de poder realizar control de movimiento, tener diferentes protocolos de comunicación, cada uno de ellos muy particulares, se adapta a diferentes aplicaciones para que quedemos justamente con el equipo adecuado y con capacidad de expansión, y no tener que estar utilizando un equipo muy grande y que no sea atractivo en cuanto al costo, ¿no? Vamos a mencionar rápidamente en dónde es que entra cada uno de estos equipos, ¿no? Por ejemplo, el Micro 810 sustituye prácticamente a timers, elevadores. Es el único de toda la familia que no tiene comunicación. Se puede programar, de hecho, desde su pantalla, o haciendo el uso de un adaptador USB, lo podemos programar desde el software, ¿no? Que es el Connected Component, que más adelante hablaremos de este tema. Entonces, en este caso no se puede expandir, están definidos tanto entradas, salidas, y su uso es muy recurrente, justamente en esas aplicaciones donde se tenían relevadores o timers, y con el uso de este dispositivo, pues realmente en cuanto a costo, se reduce bastante, con la ventaja de poder estar modificando ese sistema, ¿no? A través de la programación, y que no sea todo cableado como lo haríamos con un relevador tradicional. Después tenemos el Micro 820. Este es uno de los controladores más pequeños que existe en la familia, pero que tiene muy buenas capacidades. Aunque sea muy pequeño, tiene la capacidad de tener protocolo de Ethernet IP, que es algo que lo lleva a cumplir con muchas de las aplicaciones que tengamos por ahí en máquinas pequeñas, o donde el cliente nos pida realizar alguna máquina con un costo mínimo. Aquí es donde entra este controlador, y tiene, aparte de Ethernet, bastantes capacidades, ¿no? Por ejemplo, tiene también un puerto de 232 y Modbus ya embebido. Cuenta con 2 plugins en la parte frontal. Estos plugins, cuando compramos el equipo, vienen con una tapita, pero nos da la opción de poder elegir entre diferentes opciones, ya sea de entrada, de salida, comunicaciones. Pues podemos poner un puerto de 485, de Modbus, de DeviceNet,
Es decir, lo podemos armar muy a nuestra aplicación en particular con ese bajo costo que nos pide el cliente final, ¿no? Otra característica muy particular de este equipo es que tiene una ranura para colocarle una memoria micro SD. Con esto podemos utilizarlo para aplicaciones remotas, por ejemplo, donde queremos estar extrayendo datos, hacer un data log, etcétera, y podemos estar guardando toda esa información dentro del controlador y después poder estar extrayendo esa información hacia un Excel, por ejemplo, ¿no? Es unas aplicaciones muy particulares que nos están pidiendo también. Entonces ya lo podemos hacer directamente desde el controlador sin tener un dispositivo adicional que haga esa función de logueo de datos. El micro 830, aquí tenemos 3 modelos del micro 830 justamente para adaptarlo al tamaño de nuestras aplicaciones, ¿no? A diferencia del micro 820, este no tiene un puerto de Ethernet, únicamente tiene un puerto USB para programarlo y uno de 232 para tener comunicación con otros dispositivos como un HMI, etcétera, ¿no? Pero una de sus características es que sí puede hacer control de movimiento a través de tren de pulsos. Con esto podemos controlar hasta 3 servomotores, 3 ejes de control de movimiento configurados desde el controlador, es decir, no tenemos que irnos a una solución más costosa o realizarlo a través de drives que sean indexados, sino que contamos con instrucciones propias de Motion para mover los equipos, encenderlos, etcétera, muy similar a lo que se tiene con SIM-Motion, con las familias mayores de Compact Logix o Control Logix, pero con la limitante de hasta 3 ejes, ¿no? Entonces, en aplicaciones donde nos pidan por ahí tener 1 o 2 ejes, con este equipo podemos tener una solución muy económica, cumpliendo con toda la parte de precisión que nos exige Motion, ¿no? Tenemos 3 equipos desde 10, 24 y 48 puntos, van creciendo en su cuerpo y también con la capacidad de tener más plugins frontales, ¿no? Al igual que el micro 820. Después tenemos el micro 850, este es el caballito de batalla, ¿no? Este es uno de los más usados dentro de la familia micro 800 porque tiene gran capacidad de entradas y salidas. Tenemos 2 variantes también en cuanto a entradas y salidas en el propio cuerpo del controlador, con 3 y 5 slots frontales, pero adicional al micro 830, este sí tiene Ethernet, tiene 232, tiene USB, se puede colocar cualquier cantidad de comunicaciones adicionales a través de los plugins y además se le pueden colocar hasta 4 módulos de expansión en su lateral para expandir aún más nuestra capacidad de entradas y salidas. Es por eso que este se ha vuelto el principal controlador dentro de la familia porque prácticamente contiene todo, ¿no? Actualmente salió un nuevo controlador que es el micro 870. Este surgió por aplicaciones donde el micro 850 ya se quedaba corto en cuanto a entradas y salidas, ¿no? Es por eso que este se expandió aún más su capacidad en cuanto a hardware, de tener hasta 8 módulos de expansión en su lateral, con lo cual llegamos hasta 304 puntos. Se expandió también su memoria, de igual manera cuenta con las mismas capacidades de comunicaciones que el 850, lo que sería el Ethernet, Device, Modbus, etcétera, y ya le pega en cuanto al tamaño, ya podemos estar a la par, por así decirlo, con un Compact Logix de los más pequeñitos, ¿no? En cuanto a capacidades de entrada y salida, ya tenemos esa capacidad utilizando este controlador. Haciendo una analogía de memoria y capacidades de estos 3 últimos equipos, lo que es el micro 850, 870 y Micrologix, que en este caso sería uno de los equipos que se podría reemplazar utilizando estos 2 controladores, dependiendo de
la capacidad de entradas y salidas podemos elegir entre uno y otro. El micro 850 vemos que tiene la misma capacidad de memoria prácticamente que el 1400, pero se queda corto en cuanto a entradas y salidas. Es decir, lo podríamos reemplazar mientras no superemos esa necesidad de entradas y salidas máximas que tenga un 1400. Si necesitamos tener más entradas y salidas, entonces el micro 870 es donde aquí entra en acción. Tiene mucho más capacidad de memoria, el doble prácticamente, y se expande prácticamente 50 más entradas y salidas adicionales que podríamos estar utilizando para crecer aún más la aplicación. Entonces, con esta tablita, más o menos nos queda claro cuándo utilizar uno u otro equipo en el caso de que queramos sustituir uno de los MicroLogic 1400. Por favor, si tienen alguna duda, comentario, con todo gusto la vamos respondiendo aquí conforme avancemos, mientras vamos a continuar. Platicando un poquito de qué es lo que hace diferente esta familia de micro 800 a los MicroLogic. Como bien sabemos, la necesidad de comunicaciones cada vez es mayor, lo que nos requiere el usuario final. Se quiere tener comunicación o nos exigen tener comunicación con diferentes dispositivos, ya sea de control, y cada vez más nos piden comunicarnos hacia entes diferentes, ¿no? En el caso de bases de datos, algunos softwares de extracción de estos datos, comunicación a otros, con otros protocolos, etcétera. Y justamente esta es una de las grandes ventajas y diferencias que se tiene en esta familia. Cada uno de ellos en particular cumple con una u otra, pero podemos tener desde USB, por ejemplo, para la parte de comunicaciones, ya no necesitamos tener un cable especial de 232 o de otra comunicación para realizar la programación. Utilizamos ya un cable de USB estándar para hacer la programación. Y en cuanto a la comunicación hacia el exterior, por ejemplo, en este dibujito que tenemos aquí, en una aplicación típica, ¿no? Donde tenemos que comunicarnos hacia un HMI, un panel view, o controlar variadores de velocidad, pues tenemos diferentes modos de hacerlo, dependiendo del dispositivo que utilicemos. En este ejemplo tenemos conectado un HMI a través de Ethernet IP. De igual manera, a través de Ethernet IP nos conectamos a un PowerFlex 525. Si lo quisiéramos, podemos comunicarnos por Modbus al mismo 525 o 523. Si queremos hacer mensajeo entre diferentes controladores, lo podemos hacer a través del puerto serie de Ethernet. Si nos piden tener aún más, por ejemplo, comunicarnos con otros dispositivos que hablen ASCII, como lo que son impresoras, lectores de código de barra, tenemos la capacidad de hacerlo a través de un módulo adicional, o si el controlador tiene Modbus embebido, lo podemos hacer. Si queremos conectarnos a DeviceNet aún, también existe un módulo de DeviceNet para poder hacer la comunicación. Entonces, con esto tenemos prácticamente cualquier comunicación que se nos pida. Lo podemos hacer utilizando diferentes componentes, tarjetas adicionales, o seleccionando algún controlador que cumpla con cada uno de estos requerimientos, con lo cual reducimos bastante el costo y expandimos esa comunicación hacia esos diferentes dispositivos, ¿no? En el caso del micro 810, es el único que no tiene comunicación prácticamente con nada, no tiene un puerto de comunicación. Todos los demás sí tienen diferentes opciones de comunicación a través de sus plugins, o embebidos podemos tener, como bien comentaba, desde serial, Modbus, ASCII, Ethernet IP, Modbus TCP, devices, etcétera, para tener esa conectividad que se pide cada vez más, ¿no? Otra diferencia con los MicroLogics es la capacidad de hacer control de movimiento. Prácticamente antes, para hacer control de movimiento, necesitábamos de un módulo especial que solamente algunos controladores podían hacerlo, en el caso de cercos, ¿no? Por ejemplo, a partir de
las nuevas generaciones, con la evolución de la tecnología, ya podemos hacer control de movimiento a través de Ethernet, en el caso de los Compact Logic, Control Logic. Y cuando no teníamos esa posibilidad, pues la opción es utilizar drives indexados, es decir, que el control lo hace directamente el drive, ¿no? Con eso, pues, perdemos algunas características, algunas funciones, porque todo lo hace el drive. En el caso de esta familia, el micro 830, el micro 850 y 870, tienen la capacidad de hacer control de movimiento a través de sus propias entradas y salidas, a través de PTO. Se configura cada uno de los ejes dependiendo de la capacidad del controlador y existen instrucciones dedicadas para control de movimiento, para encender el drive, para moverlo, hacer un logueo, estar viendo la posición, etcétera. Todo desde el controlador. Entonces, con eso podemos hacer o interactuar de manera muy eficiente entre cada uno de los ejes y con eso lograr aplicaciones mucho más complejas que lo que haríamos con un controlador indexado. Un cambio que se hizo a través de esta nueva familia es el software de programación. Como bien sabemos, para programar los MicroLogic existe el RTLogix 500. Y en esta nueva familia tenemos ahora el Connected Components Workbench, el cual es un software que nos sirve para hacer diferentes funciones, no únicamente para programar los controladores. Con este mismo software podemos, además del controlador, podemos hacer las pantallas para los HMIs, para la familia de panel B800. Si queremos hacer configuración de drives a través de Ethernet o de USB, serial, etcétera, lo podemos hacer con este mismo software. En el caso de seguridad, que tengamos un relevador inteligente, podemos hacer la configuración en este mismo software. Y la idea es que no tengamos que estar brincando de un software a otro para hacer la configuración y programación de los dispositivos que vayamos a utilizar en nuestras aplicaciones. Existen dos versiones de este software. Una de ellas que es gratuita. Esto es algo también bien interesante para esta familia. Es decir, no tenemos que comprar una licencia para programar los equipos. Existe una versión gratuita que corre totalmente, no tiene ninguna restricción en cuanto a la programación de los equipos, únicamente con algunas restricciones. Una de ellas, por ejemplo, es edición en línea, ¿no? Tiene un modo de hacer cambios sin que la máquina deje de funcionar, es decir, sin tener que descargar totalmente el programa. Y esta función únicamente se tiene en la que sí tiene un costo, pero el costo es muy bajo comparado con otra licencia, ¿no? Entonces, la diferencia es no poder hacer esa edición en línea. Otra de ellas es no poder crear datos definidos por nosotros. Por ejemplo, si queremos tener una mejor organización, crear un tipo de dato, no sé, un tipo tanque o algo así que tenga variables internas para tener una mejor organización. La otra es para el caso de necesitemos estar haciendo pruebas o realizar alguna evaluación de la lógica que se esté haciendo. En el caso de la familia, de la versión developer, se pueden crear listas de tags en la cual estamos verificando justamente cómo se comporta cada uno de esas variables. Otra diferencia es la parte de protección del contenido, ¿no? Esto lo vemos más adelante. ¿Cómo es que podemos proteger lo que nosotros como integradores o OEMs realicemos en nuestras máquinas? Podemos hacer con la versión de developer. Y algo interesante también en la versión más actual, que es la versión 12, con la cual se dio una nueva funcionalidad que es un simulador. Este simulador funciona prácticamente como un controlador embebido en nuestra computadora. Con la versión gratuita lo podemos echar a andar únicamente durante 10 minutos, se resetea y lo podemos volver a hacer a andar, pero con esa limitación. En el caso de la developer funciona totalmente por 24 horas, como si estuviera
estuviéramos trabajando con un conectado físicamente, ¿no? ¿Qué cambia también o qué hay de nuevo con esta familia? Pues es el uso o la capacidad de hacer la programación con diferentes lenguajes. Los Micrologics únicamente contaban con Escalera. Ahora tenemos 3 diferentes lenguajes de programación. Seguimos con el Escalera, pero se añade también la funciones de bloques y de texto estructurado, como vemos aquí en estos ejemplos, con lo cual podemos hacer mucho más funciones que lo que se puede hacer en una escalera, o hacerlo de manera mucho más sencilla, ¿no? Por ejemplo, si queremos estar evaluando entre diferentes variables o hacer arreglos de variables, estar haciendo en el caso de force o ciclos muy especiales, que hacerlo en escalera es un poco más complicado. Realmente aquí lo podemos hacer en 3 renglones y estar haciendo esas funciones adicionales que no se podían hacer únicamente con escalera. En el caso de bloques, muy en particular también existen algunas funciones, por ejemplo, para hacer escalamientos, etcétera, que nos ayudan a hacer mejor nuestra programación y de manera mucho más rápida. De igual manera, cambia justamente las instrucciones, ¿no? Por ahí nos preguntaban en alguna ocasión justamente por qué del cambio. Este software está diseñado justamente para cumplir o estandarizarse con el resto de las instrucciones, es decir, pertenece a una entidad que norma qué instrucciones se pueden utilizar en los controladores y el nombre que llevan, por lo cual vemos esta diferencia cuando cambiamos de RSLOID 500 hacia Connected Components, es decir, las instrucciones o incluso cómo se ven en nuestra escalera se ven diferentes a como lo tenemos en el 500, ¿no? Y eso es para cumplir con esa normatividad que es la IS, en el cual todos es un estándar, ¿no? Para hacer la programación de los controladores. Una función interesante que se añadió también en estas últimas versiones es que podemos tener escalabilidad en nuestros programas, ¿no? Supongamos que tenemos un programa corriendo en micro 800, pero se nos pide expandirlo aún más, ¿no? Entonces, se nos pide cambiar a un compact logic, ¿no? Entonces, anteriormente, pues tendríamos que hacer todo nuestro programa completamente, porque pues, son diferentes entornos de programación. Lo que se añadió en esta nueva versión es tener la posibilidad de copiar el texto, el ASCII que se genera en cada uno de los renglones, realizar un copy y paste, y funciona de manera transparente, ya sea de Connected Component Workbench hacia Studio 5000, cuando utilicemos un Compact Logic, o al revés, si ya tenemos alguna función ya hecha en Studio 5000, alguna lógica ya creada, la podemos copiar y la pegamos directamente en una rutina del micro 800 y va a funcionar sin ningún problema, ¿no? Entonces, de esta manera podemos estar haciendo uso de los dos softwares con la misma lógica que ya tengamos creada anteriormente. Algo que les mencionaba hace un momento es la capacidad de tener datalog. Esto se logra de manera nativa en el micro 820 porque tiene su slot para la memoria, ¿no? Pero existen plugins, es decir, los módulos que se le colocan en la parte frontal de los controladores para micro 830, 850 y 870, en la cual se puede colocar una memoria también. Y con eso le añadimos esa capacidad al controlador de generar ese datalog en la memoria que se le coloque. Y justamente acaban de liberar una herramienta que se llama Remote Access Tool, también de manera gratuita, en la cual o con la cual toda esa información que se esté generando o guardando directamente en la memoria del controlador, con esta herramienta podemos conectarnos al equipo y hacer esa extracción de datos en un archivo de Excel. Con eso ya tenemos esa
esa función que muchas veces se nos pide de estar haciendo esa rastreabilidad de datos en nuestras aplicaciones, justamente utilizando este nuevo software, ¿no? Entonces, la capacidad que tiene es lo configuramos para que haga extracción de manera automática, es decir, le podemos configurar que haga una extracción por turno, por día, por semana, no sé, a esa base de datos que esté generando en el controlador y estar teniendo nuestros reportes en Excel de toda esa información de variables que estemos monitoreando en nuestro controlador. ¿Qué más tenemos aquí? Pues es que cada vez se está haciendo más seguro, ¿no? Justamente como tenemos más comunicaciones, nuestros controladores se comunican con otros dispositivos o están disponibles para que alguien desde cualquier punto de la planta u otro, alguien externo se conecte a nuestro controlador, se habilitó una función en todos los micro 800 en la cual nos pregunta si queremos descargar todo el contenido de programación que hicimos en el controlador. Es decir, de manera tradicional, se descarga nuestro programa y cualquiera que se conecte a él podría hacer extracción de toda la lógica, ¿no? Con esta nueva función, lo que nosotros estamos haciendo es dejarlos a ustedes que elijan si quieren que se descargue toda esa información. Si le elegimos que no, únicamente se podrá tener acceso a la lógica que tiene el controlador desde el archivo fuente. Es decir, si ustedes son los que hicieron el programa, nada más ustedes podrían tener acceso a la parte lógica, ¿no? Si nos conectamos con otra computadora, pues no vamos a poder extraer nada, ¿no? No podrían extraer nada. Pues de esta manera hacemos que sea más seguro, porque no cualquiera podría estar haciendo cambios en la lógica que realicemos en nuestros controladores. Otra forma de protección que se añade también es a través de un password. Normalmente esta función no se utilizaba o no existía. Ahora ya podemos hacer uso de las dos, tanto generar un password para que cualquiera que lo tenga la posibilidad de hacer el loopback del programa que recibe en el controlador. Y si tú le restringes también tener el código fuente, pues ya haces mucho más seguro que no cualquiera puede estar modificando el programa que se tenga en el controlador. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Recuerden que pueden escribirnos sus preguntas en el chat o utilizar la función de levanta tu mano. Nos comenta el ingeniero Cristian que si podrían compartir el link de descarga, el free version del programa. Sí, con todo gusto le compartimos por ahí el link para que pueda hacer descarga del software gratuito. Gracias, David. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Por aquí nos comenta el ingeniero Pedro Sánchez. ¿Se puede comunicar con módulos Point.io? Esta es una muy buena pregunta. Esta familia de controladores no está orientada a tener módulos de entrada y salida remotos, como en el caso de los Logix, ¿no? De Compact Control. En este caso no se tiene la capacidad de tener Point.io o Flex.io como módulos remotos, aunque tenga Ethernet. Pero en casos muy particulares, lo que se ha hecho es poner otro controlador. Es decir, si tenemos un micro 850 y le faltan más entradas y salidas, se ha utilizado un micro 820, el cual se programa para que replique las entradas y salidas, y a través de Ethernet recibimos este estatus de entradas y actuamos las salidas desde el controlador 850. Entonces, de esta manera lo podemos estar haciendo. Como tal, no es un módulo de entrada y salida, pero se podría utilizar con ese fin, ¿no? Existe también una tarjetita de DeviceNet con ese puerto de comunicación. Sí podríamos conectar alguna familia de entrada y salida remotas, pero realmente no es una solución muy apta en cuanto a costo, ¿no? Entonces no se utiliza de manera muy frecuente.
Gracias, David. Nos pregunta también el ingeniero Oscar Medina. Buen día, ingenieros. ¿Micro 800 puede controlar la familia de variadores PowerFlex 700 por medio de Ethernet IP? Así es. Algo también bien interesante que no mencionamos es que tenemos códigos o módulos de código ya hechos para hacer diferentes funciones, ¿no? Por ejemplo, existe, para el caso de los variadores, códigos empaquetados en una función que justamente nos ayudan a hacer esa comunicación con otros dispositivos. Para el caso de los variadores 700 o de los 500, 525, se tiene con la capacidad de descargar esa información o ese código ya hecho a través de la página de Rockwell, con lo cual habilita esa comunicación directamente al dispositivo. Entonces, la respuesta es sí se puede hacer comunicación directa a través de Ethernet a la familia tanto de los 500 y 700. Y también existe para Modbus, ¿no? En el caso de los variadores que no tengan Ethernet, también se podría hacer a través de Modbus RTU, que es el puerto de comunicación que tienen todas las familias de variadores. Gracias, David. Nos pregunta también el ingeniero Oscar. Buen día, ¿se puede comunicar para control de un robot? Sí se podría utilizar dependiendo del robot, ¿no? No sé si el robot tiene algún protocolo de comunicación como es Modbus, que es lo que tienen algunos, o Ethernet. Sí se puede realizar, no existe como tal un código ya hecho para hacer la comunicación, pero se puede realizar, ahora sí que de manera muy particular esa programación para tener la comunicación hacia el robot a través de Ethernet, por ejemplo. Algo interesante que tienen estos equipos es que tienen una funcionalidad que se llaman Open Socket. Con eso establecemos comunicación a través de Ethernet, por ejemplo, con cualquier dispositivo que tenga un puerto de Ethernet, ¿no? No necesita ser de una marca en especial. Con eso podemos comunicarnos a través de Ethernet, por ejemplo, a impresoras, en este caso hacia el robot, utilizando estas funciones de OpenSocket para hacer esa comunicación en particular. Entonces, sí se podría hacer esa comunicación. Perfecto, muchas gracias. No tenemos más preguntas por el momento, David. Gracias, Mariana. Voy a continuar aquí mencionándoles el nuevo simulador que existe del Micro 800. ¿Por qué se agregó? Justamente porque con otros como integradores o fabricantes de máquinas, muchas veces no contamos con el equipo físicamente para poder hacer desarrollo de lógica o probar nuestra lógica antes de tener los equipos, ¿no? Esto era algo muy solicitado desde que salió esta familia. Ya lo tenemos disponible y realmente funciona como un controlador físico, ¿no? Es decir, podemos estarlo conectando a través del puerto Ethernet de nuestra computadora a otros dispositivos. Por ejemplo, si tuviéramos una pantalla, un HMI, o en el caso del variador de velocidad, podríamos estarlo controlando desde el simulador. Es decir, podemos interactuar con elementos físicos, no únicamente de manera simulada, ¿no? Y tiene una función en la cual podemos estar habilitando, deshabilitando entradas, salidas, agregando plugins, etcétera, para poder probar de manera eficiente la lógica que realicemos sin necesidad de tener el equipo físico, ¿no? También se puede comunicar con otros software, ¿no? Por ejemplo, si ustedes realizan algún desarrollo, no sé, en Visual C, en Java, etcétera, se puede comunicar para hacer esa simulación de nuestra aplicación sin tener el dispositivo físicamente. Ahorita vamos a verlo en acción. Es algo muy interesante y del cual ya se tiene disponible en las dos versiones, tanto gratuita y developer, con la limitante nada más del tiempo, ¿no? Y bueno, a manera de resumen, con este software, el Connected Component, pues prácticamente se engloba una serie de funciones muy completa
con lo cual no tenemos que estar utilizando un software en especial para cada dispositivo. Como mencionábamos, podemos hacer la programación de los PLCs, el diseño de nuestras pantallas en panel views, la parte de seguridad con CR30, con cortinas de seguridad, la programación de los variadores de velocidad, de arrancadores, incluso los Kinetics 3 en parte de control de movimiento. Tiene diferentes partes, se compone justamente, como su nombre lo dice, de diferentes módulos que nos permiten hacer la configuración y programación de todos ellos en el mismo software. Y bueno, algunas aplicaciones que podemos realizar muy en particular con algunos elementos de esta familia. Aquí les muestro el uso, por ejemplo, de dos micro 820, en los cuales se encuentran en dos sitios remotos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un tanque elevado. La necesidad que tenemos aquí es poder estar monitoreando el nivel del tanque para poder arrancar una bomba, ¿no? Para encender. Entonces, una solución que hemos hecho ya con este equipo es conectarle un dispositivo, un gateway. Por ejemplo, aquí se muestra uno que tiene capacidad de comunicación a través de celular. Y con eso tenemos o podemos tener los dispositivos a distancias muy grandes o incluso en diferentes ciudades y está recibiendo la información o actuando directamente al controlador a través de la red celular, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el uso del celular. Podemos estar recibiendo notificaciones en el celular del estado de los equipos, si se fue a falla, si la bomba paró, arrancó, etcétera. O en el otro caso, poder actuar directamente en el dispositivo, ¿no? Mandar un correo o un mensaje de texto con algún código en particular para que resete la máquina, para que prenda la bomba, haga diferentes funciones sin necesidad de estar directamente en el sitio, ¿no? Entonces, con esto podemos tener aplicaciones muy interesantes y a un muy bajo costo, justamente utilizando un controlador muy pequeño. Otra aplicación, perdón, aquí muestro, por ejemplo, una etiquetadora, ¿no? En la cual necesitamos tener control de posición, velocidad, etcétera, para hacer la aplicación de manera correcta. ¿Cómo lo podemos lograr? Justamente, como platicábamos con anterioridad, haciendo uso de cada una de estas funciones particulares, podemos estar haciendo control de movimiento directamente con un PTO, podemos estar leyendo la retroalimentación con una tarjeta de encoder, controlando variadores a través de Modbus o Ethernet, teniendo nuestra pantalla a través de Ethernet IP. Entonces, prácticamente nosotros elegimos, o de acuerdo a lo que exista en planta, podemos hacer uso de cada una de estas componentes para llevar a cabo nuestras aplicaciones de una manera muy, muy sencilla. David, nos pregunta el ingeniero Sí. Ricardo, ¿el gateway celular qué modelo es? El gateway celular es un modelo de ProSoft, no es prácticamente de Allen Bradley o de Rockwell. Es un gateway de ProSoft, es el ICX35, que es el que utilizamos nosotros para tener esta aplicación funcional. Gracias. De nada, Mariana. En este caso muestro aquí una aplicación mucho más grande, una prensa, donde se tienen dos controladores, incluso para hacer diferentes funciones. Entonces, como platicamos hace rato del uso de módulos de entrada y salida distribuidos, si tenemos la necesidad de crecer aún más o de estarnos comunicando entre dos diferentes controladores, lo podemos hacer directamente sobre cualquier protocolo de comunicación, ¿no? Ya sea Ethernet, también a través de Modbus podemos hacer esa comunicación. En el caso aquí estamos mostrando esos dos controladores son idénticos y están evaluando, digamos, como de manera redundante
el estado de los relevadores y entradas que se tienen en los dispositivos, justamente para tener esta dualidad y tener cumplir con la parte de seguridad de mejor manera, ¿no? De igual manera conectamos, en el caso del relevador de seguridad programable, lo conectamos también al controlador a través de módulos, en el cual tenemos el estatus de entrada y salidas o del comportamiento lógico de la parte de seguridad directamente en el controlador. Tenemos cortinas, tenemos variadores de velocidad, motion, es decir, podemos hacer desde aplicaciones muy pequeñas hasta aplicaciones que requieran más capacidades, ¿no? Por eso es que existen esos 5 modelos muy dedicados a aplicaciones muy particulares, con lo cual hacemos mucho más eficiente la selección de esos componentes de acuerdo a la aplicación que vayamos a hacer. Si quieren más información de estas aplicaciones, existe documentación ya hecha, incluso código ya hecho, tanto para las pantallas, para el PLC, etcétera. Lo llamamos Connected Components Building Blocks, es decir, aplicaciones ya desarrolladas en las cuales ustedes pueden hacer uso, no tienen costo, para que no tengan que empezar de cero en las nuevas aplicaciones o migraciones que hagan de equipos. Se tiene tanto para el uso de variadores, de control de movimiento, cada una de estas aplicaciones que mostré ya existe documentación. Entonces, si necesitan más información, por favor, regístrense aquí en la encuesta final y con todo gusto les hacemos llegar esta información para que ustedes puedan hacer uso de ella. Hasta aquí llegamos con la presentación. No sé si de esto tienen alguna duda adicional. Si no, vamos a mostrarles rápidamente cómo hacer uso de las herramientas disponibles para hacer la migración de equipos y el uso también del simulador. David, antes de pasar al demo, tenemos una última pregunta. El ingeniero Oscar Medina nos pregunta cuál es el número máximo de conexiones de Ethernet en estos micro 800. Esa es una buena pregunta. A diferencia de la familia Logic, donde nosotros damos de alta cada uno de los dispositivos que queremos controlar directamente en el programa, aquí no se dan de alta. Digamos, una de las limitantes es el número de nodos, ¿no? Por ejemplo. Dependiendo del controlador, se limita a cuántos dispositivos puedes dar de alta. En este caso, como no se trabaja de esta manera, digamos, a través de nodos, sino a través normalmente es a través de mensajes, y la limitante sí existe en cuántos mensajes puedes estar realizando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si queremos controlar, no sé, 8 variadores de velocidad, por ejemplo, a través de Ethernet, sí lo podemos lograr, incluso más, pero escalonando justamente la comunicación que exista a cada uno de ellos. Directamente, creo que son, sin mentirles, son 8 o 10 mensajes al mismo tiempo que se pueden estar haciendo de manera paralela, pero si lo hacemos de manera escalonada, no existe como tal una limitante en la capacidad de comunicación. ¿Hay alguna otra pregunta, Mariana? Nada más por el momento, David. Adelante. Gracias. Entonces vamos a mostrarles aquí rápidamente justamente el uso de estas herramientas, tanto para migración y el uso del simulador. Aquí vamos a ver justamente un programita que se tiene en un MicroRace 1100 utilizando el RSLogic 500. Como ven, aquí únicamente podemos hacer uso de la escalera. Vemos que es un MicroRace 1100 con una tarjeta de entradas analógicas, ¿no? ¿Cómo podemos migrar estos programas que tengamos en todos los MicroLogic? Lo hacemos realizando de manera inicial un respaldo de la aplicación, pero no
guardándolo con el formato tradicional, que es el RSS. Existe otra opción que es la extensión .slc, con la cual nos habilita hacer o exportar la base de datos que se tiene en el Micrologic para poderlo utilizar en el software Connected Components, ¿no? Entonces, cambiamos aquí la extensión a SLC, habilitamos que exporte la base de datos hacia Logix y lo vamos a guardar en una carpeta. Voy a guardar como llenador. Con esto ya nos realiza exporta o guarda el archivo como .slc y ya podemos utilizar el software, el Connected Components, justamente para hacer la migración de este programa, ¿no? Guardo una carpeta nueva. Y aquí lo voy a guardar. Me pregunta si quiero hacer todo, exportar todo, le digo que sí. Y genera diferentes archivos, no genera nada más uno, son diferentes archivos que justamente vamos a utilizar en el Connected Components. Entonces, una vez que hicimos ese respaldo, abrimos nuestro software, el Connected Components, y ya tiene una herramienta embebida para realizar la migración. Nos vamos aquí en el menú de herramientas y existe esta utilería que se llama Micrologic Library Converter, que es la que realiza la conversión del código ya existente en Micrologic hacia cualquiera de los controladores Micro 800, ¿no? Entonces nos va a pedir justamente ese archivo, el .slc, y nos pregunta en qué nuevo hardware queremos hacer la migración. Aquí podemos hacer uso de otra herramienta que es el IAB, un software que es gratuito, que tiene una herramienta para a través de la cantidad de entradas y salidas que tengamos en nuestros dispositivos, nos ayude a elegir qué familia de los Micro 800, qué modelo en específico podemos utilizar para hacer la migración. Entonces, una vez que tengamos seleccionado en qué hardware queremos hacerlo, lo seleccionamos de toda la lista de los controladores. Como ven, aquí existe una que es el simulador, que es el que vamos a utilizar ahorita, justamente para que ustedes puedan hacer esa prueba de migración sin que tengan un hardware ahí dedicado, ¿no? Prácticamente le damos en OK. Lo que va a hacer es leer toda esta información que tenemos en el respaldo del Micrologic y nos va a crear el programa ahora ya en el Connected Components para hacer uso de los Micro 800. Es un proceso que no tarda más de 2 o 3 minutos. Muy rápido hace la conversión y con eso podemos ya hacer uso del código existente sin tener que hacer todo otra vez desde cero, ¿no? Otra diferencia con RSLogix 500, ¿no? En los Logix 500, tanto en SLC, Micrologic o PLC5 incluso, las variables que utilizamos en el programa pues son elementos de memoria ya establecidos. En el caso de los D3, de los N7, elementos ya definidos en la memoria del controlador. En esta nueva familia es muy similar, a la familia Logix, es decir, ya no trabajamos con elementos de memoria definidos, sino con tags, ¿no? Elementos creados por nosotros con su propio nombre, con su propio tipo, lo cual lo hace todavía mucho más versátil para la parte de programación, saber a qué estamos referenciando nuestras variables, ¿no? En este caso ya nos hizo la conversión, o note que hay algunos warnings, justamente porque hay algunas diferencias en
en las bloques que existen en Logix 500 como en Connect Component, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, aquí nos crea algunos componentes propios. En el caso de los timers, ¿no? En el 500, el timer puede funcionar con diferentes bases de tiempo, en segundos, milisegundos. En el caso de la familia Logix, de igual manera en los micro 800, la base de tiempo es en milisegundos, es decir, no se tiene esa capacidad. Entonces, justamente nos arroja esas advertencias para que verifiquemos nuestro código y podamos hacer el correcto uso de ese tiempo, ¿no? El escalador, los timers, etcétera, nos crea todo ese código que vamos a utilizar ahora en el micro 800, ¿no? Voy a abrir aquí el código para que lo vean. Aquí tenemos justamente lo mismo que tenemos en el MicroLogix y nos dice justamente dónde existe esa posible falla, ¿no? Por ejemplo, aquí nos muestra un error de que estamos leyendo una entrada, la cual no existe, y le quiero mover a una variable. ¿Perdón? Bueno, continúa. Adelante, David, se abrió el micro. Ok. Una de las diferencias, como les comentaba, es justamente cómo se ve la escalera, ¿no? Tiene diferente forma. Entonces, para ayudar justamente en la transición hacia el nuevo software, se creó la posibilidad de cambiar el tema, es decir, cómo vemos la lógica en el programa, ¿no? Por ejemplo, aquí ya lo vemos de manera un poco más similar a como es en el caso del 500, y el nombre que tienen esas funciones, ¿no? Por ejemplo, para las bobinas, o en el caso de algunas instrucciones, ya la vemos más similar a el Logix 500. Entonces podemos estar cambiando de los temas de acuerdo a lo que queremos utilizar, ¿no? En el caso del PLC anterior, teníamos una tarjeta de entradas analógicas. Justamente aquí en los plugins frontales damos de alta físicamente que tengamos conectado para poder hacer uso de ella, ¿no? Entonces, ahora sí en el programa, yo puedo asignar aquí esa entrada que tenemos disponible para hacer uso de ella, ¿no? Aquí tenemos todas las entradas, salidas y las analógicas. Entonces ya leo la entrada y, por ejemplo, no quiero hacer un movimiento, sino quiero hacer el cambio de variable, no sé, de entero o a tipo real. Existen bloques que nos ayudan a hacer ese cambio del tipo de variable. Por ejemplo, aquí voy a hacer un cambio de lo que tenga esa variable, me lo convierto a un entero, ¿no? Entonces, de esa manera ya tengo disponible mi código ya hecho. Para hacer uso del simulador, desde el mismo Connect Component lo podemos arrancar. Nos va a aparecer esta pantallita que es el simulador, justamente emulando a un micro 850. Y para hacer la descarga al simulador, voy a agregar también la tarjeta analógica. Tenemos opciones aquí justamente para estar monitoreando o actuando cada una de las entradas, salidas, etcétera, y hacer la simulación de nuestro programa. Entonces ya acá está mi hardware con lo que tengo en mi software. Y algo también interesante, lo que les comentaba, ahorita lo voy a usar de manera interna, pero si yo quiero conectarlo hacia afuera, es decir, si tengo un variador o un HMI, puedo utilizar el puerto Ethernet o Wi-Fi que tenga en mi computadora para hacer la conexión a esos dispositivos físicos que sí tenga disponibles, ¿no? O sea, voy a hacer el uso interno. Ya que tengo mi lógica hecha, lo que voy a hacer es voy a probarla y la voy a descargar hacia el controlador.
está bien, que no hubo ningún error. Ahora sí lo descargo. Y para mostrarles este ejemplo, voy a cambiar aquí mi pantalla un poquito. Este es un software que es virtual, que podemos compartirlo con ustedes para que hagan prácticas, para que prueben estas funcionalidades. Por ahí, los que tienen su encuesta, por favor, pídanoslo y podemos compartirles el uso de esta herramienta con diferentes prácticas, ¿no? Por ejemplo, para hacer la migración del código, para probar algunas funciones con los equipos, podemos hacerles llegar esta funcionalidad a través de Internet para que ustedes puedan hacer uso tanto del software y hardware a través de Internet, ¿no? De manera virtual. Entonces, regístrense ahí en la encuesta y podemos compartirles estas herramientas para que lo puedan utilizar, ¿no? Entonces, aquí vemos el mismo programa, lo que les comentaba, ¿no? Podemos hacerlo en escalera, podemos hacerlo en texto estructurado, en bloques, como a ustedes les convenga más. Se puede estar ejecutando diferentes rutinas al mismo tiempo con diferentes lenguajes y para sacar nuestra aplicación, ¿no? Entonces aquí ya tenemos conectado nuestro simulador. De igual manera vemos que está ahí en modo run, tenemos el valor que tiene la entrada analógica, etcétera. Y vamos a hacer uso de este pequeño demo virtual que justamente va a conectarse al emulador o al simulador, viendo cómo funciona nuestra máquina, ¿no? En este caso, yo estoy haciendo uso de la entrada analógica que por ahí agregamos. Estoy utilizando un variador, un eje de control de movimiento, con el cual yo tengo una llenadora. Entonces, justamente aquí tenemos un sensor, detecta el bote que vamos a llenar. Como no tenemos un tiempo aquí para llenado, es lo que nos da la entrada analógica, lo voy aquí a simular. Le voy a poner algún valor. Detecta el bote y dependiendo del tiempo que yo le dé, pues es lo que va a llenar, ¿no? Entonces yo le puedo poner más y ver cómo se comporta ya físicamente nuestra máquina, ¿no? Antes de siquiera tener los elementos físicos. De esta manera yo le puse más tiempo, justo se llenó al límite. Le voy a dar un poco más de tiempo de llenado. Para ver cómo se comporta, ¿no? Entonces vamos a estar evaluando ahí diferentes tiempos, etcétera. En este caso nos pasamos del tiempo y vamos a ver cómo se tira el agua, ¿no? Paramos nuestra banda, cerramos la válvula. Este es un demo que justamente hace uso de todo lo que platicamos el día de hoy, de cómo hacer la migración hacia el Connected Component, cómo hacer uso del simulador y este demo virtual, todo en conjunto, ¿no? Entonces, por ahí los invito a que se registren, llenen la encuesta, pídanos darles acceso a esta herramienta para que ustedes conozcan esta nueva tecnología. Hasta aquí es todo de mi parte. Si tienen alguna otra duda, aquí estamos a sus órdenes antes de cerrar la sesión. Gracias, David. Buenas tardes. No sé si tengan alguna otra pregunta. Recuerden que pueden abrir el micrófono con la función levanta tu mano o bien escribirnos a través del chat. Por aquí nos pregunta el ingeniero Humberto, ¿es posible obtener el simulador? ¿Es posible que, perdón? ¿Obtener el simulador? Sí, el simulador ya está embebido en la versión 12 del Connected Component. Entonces, si usted baja la versión gratuita, ya viene incluido ahí el simulador
para hacer uso de él completamente, ¿no? Perfecto, muchas gracias, David. No sé si hay preguntas adicionales. ¿Alguien quiere abrir su micrófono o quiere escribirnos en el chat para hacer alguna pregunta final al ingeniero David de Jesús antes de que cerremos la sesión? Mientras vemos si tenemos alguna pregunta adicional, mi compañero Israel les está compartiendo la sesión anterior, Laboratorio de Migraciones, que ya está disponible en YouTube. Y recuerden que esta sesión también va a estar disponible a partir del día de mañana. Este pequeño seminario de 3 sesiones finaliza justamente mañana a las, recuérdame Israel, si es 10:30 o 11 de la mañana. Tenemos una última sesión donde vamos a hablar de los controladores 5380. Igualmente nos estará acompañando el equipo de automatización, David Herrera, Amina Alcántara, y José Alberto Mandujano. Si no tenemos más preguntas, les invitamos a responder la encuesta que nos está compartiendo Israel también en este momento en el chat para, a ponernos ahí su nombre completo tal cual requieren aparezca en su reconocimiento para que se los hagamos llegar posteriormente a esta sesión. David, muchísimas gracias. ¿Algo con lo que quiera cerrar esta sesión? Pues agradecerles a todos ustedes por su tiempo, por acompañarnos. De igual manera, invitarlos el día de mañana. Tenemos la última sesión de esta serie, hablando ahora de los nuevos Compact Logic, ¿no? Los 5070. Muchas gracias a todos por su tiempo y los esperamos mañana. Muchas gracias. Gracias, David. Ayúdenos, David y Alberto Mandujano, a compartir sus correos con nuestros asistentes por medio del chat para que cualquier duda puedan ponerse en contacto directamente con nuestros expertos. Gracias. Mañana es a las 11 de la mañana el último webinar. Los esperamos y espero que también esta sesión haya sido muy productiva para ustedes. Cualquier duda adicional pueden hacérnoslo saber a través de nuestra encuesta. Estaremos muy al pendiente. Y bueno, mañana también estaremos publicando las próximas fechas de webinars que tenemos en el mes de agosto. Estén muy pendientes. Les agradecemos muchísimo su tiempo y los esperamos en la próxima sesión. Que tengan todos un excelente día.